Vamos a comenzar la clase. Antes de empezar las exposiciones, les quería dar una información referente a la evaluación del desempeño docente que va a comenzar la próxima semana. Ustedes tienen que evaluar a todos los profesores y tienen que evaluar también en lo que se refiere a gestión. Yo no sé si les he explicado a ustedes qué gestión es la que yo hago, pero voy a aprovechar esta oportunidad un par de minutos para indicarles. Yo soy parte de la comisión académica. La comisión académica es una de las comisiones más importantes de la carrera porque tiene que ver con todo lo académico, tiene que ver con los sílabos, con las homologaciones, con las validaciones de conocimiento, con el ingreso de estudiante y también con la titulación. Y precisamente en ese aspecto, en el de titulación, es el que yo estoy encargada. Yo me encargo de todo el proceso de titulación de los estudiantes cuando ya terminan su carrera, que empieza en el último año, empieza en el internado rotativo, dura todo ese año, y un poco después que ellos terminan ya el internado, cuando en todo ese proceso de ese año, pues preparan su modalidad de titulación, que puede ser un proyecto, puede ser un artículo científico o un examen comprensivo, y al final, pues ellos sustentan ese proyecto y ya se gradúan. O sea, ya están en posibilidad de recoger el título para entrar en la rural. Entonces yo me encargo de ese proceso, junto con otros compañeros de la comisión académica, y también yo les doy tutoría de titulación a algunos de esos estudiantes. Entonces, ahora mismo llevamos entre manos los estudiantes que van a salir ya ahora a final de agosto de su internado rotativo, y también los que entraron en mayo y que están en este momento en el internado. Bueno, esto ha sido solo un pequeño flash informativo para que ustedes sepan a qué nos dedicamos aparte de la docencia. Muy bien, entonces ahora sí vamos a comenzar las exposiciones de los grupos prioritarios. No sé si ustedes ya han revisado el material que yo les mandé como base, o sea, los determinantes de la salud y el enfoque de salud basado en derechos humanos, que tiene que ver con todos estos grupos prioritarios, porque la discriminación, la exclusión social, hace que haya un peor acceso a la salud, una peor salud de esos grupos, y esto es lo que ustedes van a exponer, aparte de otras cosas. Entonces, adelante, grupo 1, comenzamos las exposiciones. Preséntense y comiencen. El compañero Brian no va. Sí. Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo 1, está conformado por García Yesenia, Sosa Vera Jesús, Vera Vidal Marco y Saltos Palmas Lisbeth, y les vamos a hablar acerca de la discapacidad. La siguiente, compañero. La siguiente. Ya. La definición. La clasificación internacional del funcionamiento y de la discapacidad y de la salud CHIP define la discapacidad como un término genérico que abarca definiciones, limitaciones de las actividades y restricciones a la participación. La definición son problemas que afectan una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en una situación vital. Por tanto, es toda restricción o ausencia de capacidad de realizar una actividad en la forma dentro del margen que se considera normal para cualquier ser humano. Se caracteriza por insuficiencia o exceso en el desempeño y incorporación en una actividad rutinaria que puede ser temporal, permanente, reversible o irreversible, progresiva o regresiva. Por consiguiente, la discapacidad refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. La siguiente, compañero. Ya, los tipos.
Según la ANSIC, calificación de la discapacidad según la clasificación internacional de definición de discapacidades y minusvalía, se clasifican en 7 grupos. Uno de los primeros es de la conducta. Discapacidad en lo referente a la conducta situacional, en la adquisición de conocimientos de carácter educativo, de rol familiar y rol ocupacional. De la comunicación, para entender el habla, para hablar, para escuchar lo que hablan otras personas, para escuchar otros mensajes, para fines, discapacidad para fines visuales en conjunto, discapacidad para fines visuales de detalle, y también discapacidad para escribir. También tenemos del cuidado personal, dificultad excretoria controlada o incontrolada, otra discapacidad de la higiene personal, para ponerse la ropa, preparativos de la comida. De ahí tenemos de la locomoción. Sería para caminar en terreno plano, para salvar desniveles del terreno como escaleras, muros, bordillos, subir escaleras, discapacidad para obstáculos naturales, piedras, rocas, etc. También para correr, para desplazarse y también a la vez para transportarse. De ahí tenemos de la disposición del cuerpo, para promover la subsistencia, para tareas del hogar, para recoger objetos en el suelo, para alcanzar objetos, para arrodillarse, para agacharse y para mantener el equilibrio. Ahí tenemos también de las destrezas, para adaptarse en el entorno, manipular con los dedos, para agarrar, para sujetar, zurdería, discapacidad de coordinación, para controlar el pie. Y por último tenemos de situación, relativa a la tolerancia de otras características climáticas, relativa a la tolerancia del sonido, relativa a la iluminación y relativa a la tolerancia de otros factores ambientales. Bueno, tenemos las causas, como sabemos, más de 1.000 millones de personas, es decir, el 15% de la población padece alguna discapacidad. Las personas que padecen discapacidad generalmente tienen menos acceso a lo que es servicios de asistencia sanitaria. El aumento de estas discapacidades se debe a que la población envejece y también se da lo que son enfermedades crónicas. Tenemos lo que son las discapacidades físicas que se da por alteraciones en el desarrollo embrionario, es decir, durante el momento de la gestación, donde el bebé puede ya en el momento de nacer tener complicaciones. Por lo general, cuando las mujeres están embarazadas, incluyen lo que es sustancias tóxicas en su cuerpo, es decir, beber alcohol, fumar, o recetarse o meterse un medicamento que el doctor no ha recetado. También cuando la madre está enferma, padece alguna enfermedad y esto le puede transferir al bebé. También tenemos lo que son, otra de las causas, puede ser auditiva. Esto, además de ser del estado embrionario, es adquirida. Un ejemplo de esto es el volumen. Cuando nosotros, como estamos jóvenes, usualmente solemos escuchar música muy alto, sin darnos cuenta que ya en tiempos después, digamos a la edad de los 35 o 55 años, esto nos puede afectar provocando lo que es la laberintitis. En estados graves podemos perder la audición. También tenemos lo que es una de las causas, que es perder la visión. Esto se debe por heridas, traumatismo o tener perforaciones en el ojo. Ya se da lo que es las discapacidades psíquicas, mentales o intelectuales. Estos vamos a tener lo que es los accidentes de tráfico, los accidentes laborales y también lo que es las graves déficits ambientales en los que no existen condiciones adecuadas para el desarrollo cognitivo, personal y social. Es decir, aquí vamos a tomar en cuenta lo que es la población que tiene bajos recursos. Un ejemplo, digamos, las embarazadas de bajos recursos no pueden hacerse sus chequeos médicos mensualmente y esto va a tener problemas al bebé. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos las causas de discapacidades que tenemos en el Ecuador según la CONAIE en el 2013. Tenemos los accidentes de tráfico con un resultado de 11.544.000, los accidentes de tránsito, el primero de trabajo, luego tenemos los accidentes de tránsito con 15
15.474, los accidentes deportivos con 846, los accidentes domésticos con 16.190, los genéticos, que ahí tenemos 115.647, los desastres naturales o guerras de 251, las enfermedades adquiridas de 172.621, los problemas de parto con 20.955, los motivos desconocidos tenemos lo que son 10.017, los trastornos nutricionales los 430 y violencia tenemos 4.294. La siguiente diapositiva, por favor. En lo que corresponde a la distribución y estadística a nivel nacional, tenemos que Ecuador, según los últimos datos del Consejo Nacional para la Igualdad y las Discapacidades, la CONADIS, en este año, en julio, se registró más o menos 481.392 personas con discapacidades, las cuales contamos con el género femenino de 211.608, la comunidad LGBTI con 25 personas, y masculinos tenemos a 269.759. También lo que corresponde a una de las provincias más pobladas es la de Guayaquil, si no me equivoco, con un 29%, seguido de la provincia de Pichincha, y de ahí tenemos la provincia de Manabí con 9,09%. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos que las personas con discapacidades laborales activas es un total de 71.306, los estudiantes con discapacidad en educaciones hasta segundo nivel, tenemos lo que es 49.109, los estudiantes con discapacidades matrículas en universidades politécnicas es hasta al del 2018, es de 5.917. Y el número de estudiantes con discapacidades matriculados en institutos técnicos y tecnológicos es de 1.419. Siguiente diapositiva. Ya, en los grados de discapacidad. En el Ecuador se ha proporcionado el grado de discapacidad dependiendo de su desarrollo. Tenemos lo que es una moderada, una grave, una muy grave y una completa. En la moderada, que corresponde del 25 al 49% de la población, estos vamos a tener lo que es un resultado de un 45,31%. En lo que corresponde de la grave, tenemos un total de la población con un 34,53%. En la muy grave tenemos 14,18%, y lo que es una discapacidad completa tenemos lo que es 5,98%. En los grupos etarios, bueno, aquí vamos a tener en cuenta que el mayor porcentaje, como pueden ver, ya son personas adultas, con un total de 49,19%, seguido de las personas ya de la tercera edad, y de allí tenemos a los grupos jóvenes. Estos grupos jóvenes van a corresponder lo que es de un 7,51%. Gracias. Bueno, en cuanto a la mirada internacional sobre la discapacidad, la capacidad de vivir de forma autónoma constituye a un objetivo prioritario de salud pública en las sociedades con un alto envejecimiento poblacional. Durante las últimas décadas se ha observado una disminución de la discapacidad y de las limitaciones de movilidad en las personas mayores de muchos países de altos ingresos, como lo es España, de las cuales estas tendencias de discapacidad dependen del aumento de la educación de la población, de la reducción de las desigualdades sociales y de género, y de la adopción de estilos de vida saludables, como también depende de la transformación del entorno físico y social para permitir un envejecimiento activo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las estadísticas mundiales de las personas con discapacidad, según la Encuesta Mundial de Salud, que es la mayor encuesta multinacional sobre salud y discapacidad que se haya realizado, utilizando un único conjunto de preguntas y métodos coherentes para recopilar datos de salud comparables entre países. Esta encuesta se llevó a cabo en 2002 a 2004, en la cual se llevó a cabo 70 países encuestados, de los cuales 59
representaban el 64% de la población mundial. Como podemos apreciar aquí una tabla de la prevalencia de la discapacidad en Zambia, que Zambia es un país que se encuentra localizado al sur de África. Esta encuesta es realizada por dominio y grado de dificultad. Tenemos que dentro de cada grado de dificultad, los problemas de mayor prevalencia fueron los relativos a la movilidad, seguidos por los problemas de vista y oído. Los resultados que se muestran en la tabla no fueron excluyentes entre sí, y muchas personas tenían una discapacidad que abarcaba más de un dominio. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, los cuales fueron proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, tenemos que las personas con discapacidad poseen el derecho esencial al respeto de su dignidad humana, cual dependiendo de cualquiera que sea su origen, naturaleza y gravedad de su discapacidad. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de igual edad, lo cual implica por encima de todo derecho a una vida satisfactoria, tan normal y plena como lo sea posible. Otro de los derechos es que las personas con discapacidad deberán recibir protección contra toda explotación, así como toda reglamentación y tratamiento de naturaleza discriminatoria, abusiva o degradante. Y otro de los derechos es que las personas con discapacidad tienen derecho a una seguridad económica y social y a un nivel de vida decente. Tienen derecho, según su capacidad, a conseguir y a conservar un trabajo o a desarrollar una labor útil, productiva y remunerada, y a ser miembros de los sindicatos. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la legislación vigente en Ecuador, cumplimiento de sus derechos y los programas que los favorecen. Bueno, siguiente diapositiva. En lo que es la ley sobre las discapacidades del Ecuador, encontramos el artículo 19 sobre sus derechos. Dice: sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en las leyes y en convenios internacionales, el Estado reconocerá y garantizará a las personas con discapacidad los siguientes derechos. Como primero tenemos lo que es la accesibilidad, que esta es que va a garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios en la sociedad. Tenemos también lo que es el acceso a la salud y rehabilitación. Los servicios de salud deberán ofrecerse en igualdad de condiciones que a todas las personas con discapacidad que lo requieran. Tenemos también lo que es el acceso a la educación. Este acceso a la educación es regular en establecimientos públicos y privados y en todos los niveles del sistema educativo internacional. También tenemos lo que es el acceso en el transporte. Las personas con discapacidad van a tener derecho a la utilización normal del transporte público, por lo que por ejemplo, los buses, no sé si ustedes han visto, tienen un símbolo de discapacitados, para que ellos puedan utilizarlo libremente. También, no sé si han visto en los supermercados que hay logotipos para discapacitados. También tenemos la accesibilidad a la comunicación, que las personas con discapacidad tienen derecho, de acuerdo a las circunstancias, la información emitida a través de los medios de comunicación colectiva. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que estoy investigando un poquito acerca de la legislación, las políticas y legislación en el mundo. Bueno, otras leyes federales que protegen a los derechos de las personas con discapacidad y garantizan su inclusión en muchos aspectos de la sociedad, tenemos la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Ley de Protección del Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio del 2010. Lo que es la Ley de la Rehabilitación de 1973, esta es una ley federal que protege a las personas contra la discriminación por motivos de discapacidad.
En la sección 504, esta prohíbe que las organizaciones y los empleadores les nieguen a las personas con discapacidades una oportunidad igual de recibir beneficios y servicios de programas. Siguiente diapositiva. Tenemos también los programas que favorecen a la discapacidad. Uno de los que pude encontrar es Manuel Espejo, la misión solidaria de Manuel Espejo, que esta es una parte de una investigación social y clínica para estudiar y registrar georreferencialmente a todas las personas con discapacidad. Esta de aquí permite conocer, lo que hace es permitir conocer con exactitud quiénes son, cuántos son, dónde se encuentran ubicados y todo lo demás. Esta misión nació gracias al convenio suscrito entre las repúblicas de Ecuador y Cuba. La misión solidaria Manuel Espejo, en un primer momento fue un estudio científico, como ya les mencioné antes. Desde julio del 2009 a noviembre del 2010, este programa ha visitado a 1.286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del Ecuador. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, también pude buscar algo acerca de lo que es las estrategias de inclusión. La inclusión de personas con discapacidades en las actividades cotidianas va a conllevar a prácticas políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras como lo son obstáculos físicos, de comunicación y de actitud, que dificultan la capacidad de las personas para tener una participación con lo que es la sociedad. Esta inclusión implica recibir trato de las personas sin discriminación, hacer lo que es los productos, las comunicaciones y el ambiente físico que puedan ser utilizados más para la mayor cantidad de personas posibles, modificar cosas, procedimientos o sistemas para permitir a la persona con una discapacidad que los use a lo máximo posible. Esta inclusión implica recibir comentarios de las personas con discapacidades, generalmente mediante organizaciones enfocadas en la discapacidad y en la vida independiente. Gracias. Ya, yo les voy a hablar sobre los aspectos sociales positivos y negativos de la discapacidad. Con el transcurrir del tiempo, las sociedades han enfrentado un desafío en cuanto a la discapacidad, encontrándose así una serie de aspectos sociales y una serie de aspectos negativos. Respecto a los aspectos positivos, podemos decir que muchas veces conocer a una persona con discapacidad hace que el resto de personas adquieran la capacidad de mirar las capacidades de los otros y no sus carencias, creando así nuevos conceptos de sí mismos. Además, ya que estas personas con discapacidad están acostumbradas a esforzarse más que cualquier otra persona para superar una barrera, adquieren una capacidad de recuperarse que las personas que están a su alrededor también adquieren. Respecto a los aspectos negativos, podemos decir que algunas veces la discapacidad es vista como una enfermedad que crea verdaderos muros sociales. Los que así, o las personas que ven así la discapacidad, miran a las personas como enfermos y por tanto evaden el contacto o asumen posiciones preventivas, de para ellos es mejor que las personas con discapacidad. O sea, este tipo de personas sean tratadas por especialistas en lugares para personas así, que no sean normales según ellos. Por lo que las personas con discapacidad entonces son vistas como minusválidos y se produce un personaje social de menor valor que los que se consideran personas normales. Ya respecto al acceso de la salud. En los últimos años, Ecuador ha ganado mucho en atención médica para las personas con discapacidades, desde que se implementó la misión Manuel Espejo, como ya mencionó mi compañera. Ya, el representante de la CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, ha explicado que desde que se ejecutó esta política pública de discapacidades, la atención en el país mejoró en todos los hospitales y unidades médicas, ya que ahora brindan programas de diagnóstico
prevención temprana de ayuda técnica como órtesis, prótesis, entre otras. Ya, el Ministerio de Salud Pública tiene 33 unidades calificatorias a escala nacional para registrar personas con cualquier tipo de discapacidad y está dotada de planes de atención integral, en salud primordial y ayudas técnicas. Actualmente el Ministerio de Salud Pública se encarga de registrar a las personas con discapacidad y aún así hay programas, pues, más programas aparte de la visión de Manuel Espejo para ayudar a estas personas. Además, siempre se está realizando una búsqueda activa para encontrar más gente que requiera de calificación en zonas aledañas y que sean de difícil acceso en todo el país. Sin diapositiva. Ya, respecto a los problemas reales que representan las personas con discapacidad. Las personas que viven con alguna discapacidad se tienen que enfrentar a muchos problemas cotidianos, problemas que nosotros mayormente no pasamos, debido a que la sociedad no siempre los considera y a menudo se olvida de sus necesidades. Por ejemplo, para ellos no es fácil tener que trasladarse de un lugar a otro si no cuentan con la infraestructura o servicios necesarios para ellos. Algunos de los obstáculos que tienen que enfrentar a diario son que alguien ocupe sus estacionamientos y no considere que hay personas que sí los necesitan, o tener dificultades, como ya mencioné, para moverse en un transporte público porque no cuentan con las instalaciones accesibles para ellos. Otros problemas cotidianos, problemas reales, sería ir a lugares públicos que no tengan accesos despejados o rampas acorde a las normas y no tener cajas preferenciales a la altura de las personas con discapacidad. Por lo tanto, la sociedad tiene que tomar conciencia de estos problemas y empezar a construir un mundo más inclusivo. Gracias. Bueno, muy bien. Han terminado la exposición del grupo 1. Bueno, ahí se han dejado de decir algunas cosas, como por ejemplo, qué pasa con el acceso al trabajo, qué pasa con el trabajo. Ustedes saben que hay, en la ley mismo de discapacidad dice que las empresas tienen la obligación de incorporar discapacitados, cada 25 trabajadores a un discapacitado. Entonces quiere decir que el 4% de los empleados de una empresa tienen que ser discapacitados. Eso, bueno, realmente se cumplen las empresas grandes, pero en empresas más pequeñas es difícil de cumplirse porque no hay un seguimiento como tal. También decirles que existen, aparte del programa Manuel Espejo, pues han existido otros programas que han sido muy importantes, pues han sido referentes a nivel latinoamericano, siendo copiados por otros países, como también el programa Joaquín Gallegos Lara, y también ahora, actualmente, en el Plan de Desarrollo Nacional, que es el Plan Toda una Vida, están incorporados esos programas. Actualmente, bueno, están en vigencia y también pues los discapacitados pues tienen acceso a bonos de ayuda a la familia de los discapacitados. Bueno, muy bien, señores, hemos visto esta primera grupo, el grupo prioritario de discapacitados. Pasamos al siguiente grupo. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el número 2 y nuestro tema es el pobreza en Ecuador. A continuación, mi compañero Esteban. La pobreza en el Ecuador. Siguiente diapositiva. La pobreza, en un concepto general y profundo, es sinónimo de carencias y privaciones, donde se limita al individuo a poder alcanzar un mínimo nivel de calidad adecuada de vida. Es por ello que podemos resumir a la pobreza como la carencia pronunciada de bienestar, y el bienestar puede tomar muchas formas como puede ser salud, alimentación o vivienda. Por medio de los datos y estadísticas que brinda el INEC, si una persona percibe un ingreso familiar per cápita inferior a los $84 mensuales, se considera a la persona en una situación de pobreza.
y en el supuesto de que dichos ingresos estén por debajo de los $47 sería pobreza extrema. Siguiente diapositiva. La calidad de vivienda. Las personas cuya casa tiene piso de tierra y adicionalmente sus paredes o techos no sean de hormigón u otro material resistente se consideran en un estado crítico. El hacinamiento. El hacinamiento se mide como el excesivo número de personas por cada dormitorio en una casa. Así, las personas que habitan en casas donde hay más de 3 personas por dormitorio se considera que viven en hacinamiento. La disponibilidad del agua potable. En las áreas urbanas se considera en un estado crítico para las personas que habitan en casas cuya fuente de abastecimiento de agua son pozos, ríos, vertientes, carro repartidor o agua lluvia, mientras que para las áreas rurales únicamente aquellos que toman aguas de ríos, vertientes o del carro repartidor. En el sistema de eliminación de excretas para las áreas urbanas se considera crítico a aquellas personas que no cuenten con sistema de eliminación de excretas o en su defecto aún utilicen letrinas. Para las áreas rurales se toma únicamente a aquellos que no tengan sistema alguno. En la asistencia escolar se considera un estado crítico el hogar que tenga al menos a un niño o una niña entre 6 y 12 años sin asistir a clases. Y la insuficiencia de ingresos se considera crítica si la relación entre no ocupados y ocupados en el hogar supera 4. Esto se debe entender como el número de personas que dependen de cada perceptor de ingresos en un hogar. Siguiente. Bueno, yo voy a continuar para explicarles lo que son las causas y el origen de la pobreza en el Ecuador. Bueno, como sabemos, pues la pobreza es un mal histórico que ha acompañado pues desde siempre a lo que es la humanidad. Las causas de la pobreza pues van a ser muchas y muy diversas. Esto se debe pues a pesar de que el avance de los últimos años pues para ayudar a contribuir a la reducción de esta, el número de personas que aún sufren más que todo lo que es pobreza extrema en el mundo continúa siendo muy alta. Antes de explicar lo que son las causas de la pobreza, pues me parece conveniente que recordemos que no es lo mismo hablar de factor que de causa. Las causas vienen a ser lo que son las limitaciones que llevan al desarrollo de la pobreza, mientras que un factor pues, puede mantener estas condiciones de pobreza durante un largo tiempo, dado que no permiten la solución de esta. Bueno, para encontrar lo que son las causas de la pobreza hay que retomarnos a lo que son siglos atrás y tenemos como causas principales lo que son el colonialismo, la esclavitud, las invasiones, la explotación indiscriminada de los recursos de los países ocupados y sobre todo lo que son las guerras. Entonces, por tanto, tenemos que la pobreza es un fenómeno que se ha desarrollado en diferentes países, en diferentes periodos históricos y que se manifiesta con diferente intensidad y con distintas caras según las distintas áreas a las que nos refiramos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos entonces lo que son los factores que influyen directamente a la pobreza en lo que es el Ecuador. Tenemos pues que a partir de estudios y análisis que se han desarrollado al transcurso de los últimos años, tenemos la discriminación y a lo que es la exclusión. Esta va a impedir la plena participación de ciertas personas o grupos dentro de la sociedad y limita lo que son las oportunidades de desarrollo o el acceso a los recursos. También tenemos lo que es la limitación de la participación ciudadana, donde pues va a predominar una sociedad civil fragmentada. También tenemos lo que es la corrupción. Esto va a impedir lo que es la asignación de recursos hacia lo que son los servicios sociales de los que se beneficiaría la población. Los recursos que están destinados a aspectos sociales pasan a menudo pues, a manos privadas que los utilizan para su propio beneficio, lo que va a provocar que no haya un reparto equitativo en la sociedad. También tenemos a lo que es un modelo comercial multinacional. Acá vamos a tener la existencia de un sector privado, empresarial, con un bajo compromiso en la oferta de empleo adecuado y con un mínimo control por parte del Estado.
bueno, también más que todo tenemos a lo que son el cambio climático, que este va a contribuir pues al desarrollo de riesgos mayores en cuanto a lo que son emergencias, como por ejemplo inundaciones o sequías, y que va a demandar pues la adaptación de los sistemas de producción, principalmente en los sectores donde se encuentran los grupos marginados social y económicamente, que a la vez pues tienen una gran dependencia de los recursos naturales. Y por último tenemos a lo que son las enfermedades y epidemias. Estas a veces suelen ser consideradas causas e incluso pueden ser consideradas como consecuencias, como por ejemplo lo que estamos pasando actualmente, pues la situación que tenemos actualmente, pues lo que es la pandemia de COVID, esta pues ha afectado o ha golpeado más que todo a lo que es la economía de muchos países y Ecuador pues no es la excepción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y como tenemos pues causas, por ende también vamos a tener consecuencias, y dentro de lo que son las más notables vamos a tener lo que es la desnutrición, la migración, la delincuencia y en muchos casos hasta desintegración familiar. Gracias. Ya, yo les voy a hablar sobre el indicador de estadísticas en la pobreza en el Ecuador. Para la medición de la pobreza, en lo que es, se utiliza en el INEC, utiliza recomendaciones internacionales, en las que va a comparar los ingresos por cápita con la línea de pobreza. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son considerados pobres, al igualmente lo que es la pobreza extrema, cuyos recursos son demasiado bajos. El INEC mide la pobreza de tres maneras. Uno, por los ingresos, por las necesidades básicas, el enfoque multidimensional, el enfoque a lo que es educación, vivienda, salud y empleo. La pobreza por ingresos del método más habitual es este de aquí, que es la medición por las necesidades básicas. En Ecuador el índice de pobreza contiene 4 dimensiones. 12 son indicadores que van a evaluar de manera simultánea el cumplimiento mínimo de los derechos de las personas. En las tablas se puede apreciar cómo se va midiendo medio lo que son las viviendas, pobreza, nivel de educación, el nivel de pobreza de Ecuador. Se estima por estadísticas de economía, Ecuador en el 2019 empeoró su nivel de situación económica debido a diferentes causas como son la baja del petróleo, entre otras que influyen. Y en el 2020 se estima que bajará más aún por el desempleo sobre lo que pasó con la pandemia, que es el COVID, y que esto sigue causando desempleo en la sociedad. Siguiente. Gracias. El Índice del Desarrollo Humano, o IDH. El IDH es una medida sintética utilizada para evaluar el progreso a lo largo plazo en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un nivel de vida digno. El indicador utilizado para medir una vida larga y saludable es la esperanza de vida. En 2018, Ecuador obtuvo un valor de 0.758 en el IDH, lo que le sitúa a este país dentro de la categoría del desarrollo humano alto, posicionándose así en el puesto 85 de un lugar de 189 países y territorios. Ecuador ocupa el mismo puesto en la clasificación de China. El IDH de Ecuador está por encima del promedio para los países del Grupo de Alto Desarrollo Humano y en línea con la medida de los países de América Latina y el Caribe. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2019 lo ubica en el puesto 85, a Perú lo está ubicando en el puesto 82, Colombia en el puesto 79 y Bolivia en el puesto 114. Venezuela en el puesto 96. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a hablar sobre los derechos de estas personas. Se dice que todos van a recibir todos los derechos humanos: el derecho a expresarse, a votar, pero también el derecho a los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y a la vivienda. Son importantes para los pobres, porque la pobreza extrema y la exclusión se entremezclan con la discriminación. El acceso desigual a los recursos y a las oportunidades y a la estimación social y cultural. La negación de los derechos dificulta la participación de los pobres en el mercado de trabajo y su acceso a los servicios y a los recursos básicos. En muchas sociedades les impide disfrutar de su derecho a la educación, a la sanidad y a la vivienda, sencillamente porque no se pueden permitir pagarlas. Esto a su vez dificulta su participación en la vida pública y va a limitar su capacidad para influir en las políticas que les afectan y para buscar un resarcimiento contra la injusticia. Esto en resumen va a ser que la pobreza no solo significa insuficiencia de renta y de bienes materiales, sino también una falta de recursos, oportunidades y seguridad que menoscaba la dignidad y exacerba la vulnerabilidad de los pobres.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En tanto, la pobreza trata también del poder, quién lo va a ejercer y quién no en la vida pública y en la familia. Llega al fondo de las complejas redes de las relaciones de poder en la esfera política. La economía y lo social es clave para entender y abordar con mayor eficacia los arraigados patrones de discriminación, desigualdad y exclusión, que van a condenar a los individuos, a las comunidades y a los pueblos a la pobreza durante generaciones. Gracias. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la legislación vigente y el cumplimiento de derechos en el Ecuador. En antiguas constituciones habían artículos que estaban más destinados a este colectivo, pero en la constitución vigente los artículos se encuentran más generalizados. Así que con respecto a la pobreza, podríamos decir que los derechos que garantizan bueno, las leyes que garantizan el goce de derechos de este grupo y brindan soporte al mismo serían el artículo 3, que describe los deberes primordiales del Estado. En este artículo se nombra en el primer punto garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Y el quinto punto que dice planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. También se menciona en el artículo 6 que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, como programas actuales que favorecen a este colectivo, existen una gran variedad de programas a los que este colectivo puede tener acceso, pero los que están más enfocados hacia ellos serían el bono de titulación, que es un beneficio que otorga una sola vez el Estado a través del MIDUBI a personas de bajos recursos económicos y que es destinado a financiar la formalización y el perfeccionamiento de las escrituras de traspaso de dominio de predios a favor de sus beneficiarios. El bono de desarrollo humano, que es un bono que suele entregar el Estado a ciertos colectivos que necesitan pues, dicho bono, pero este grupo de personas de escasos recursos, al necesitarlo más, puede subir de $50, que es de lo que se suele dar como bono, puede llegar hasta $150 mensuales, dependiendo también de la cantidad de hijos que tenga. Siguiente diapositiva, por favor. El programa Casa para Todos es un programa gubernamental que busca proporcionar vivienda digna a las familias de escasos recursos a través de créditos. Y por último, los programas de becas que suelen ser otorgadas por el Instituto de Fomento al Talento Humano, anteriormente conocido como IES. Estas becas son subvenciones totales o parciales que son otorgadas por dicha institución a estudiantes y profesionales nacionales que demuestren excelencia académica, ya sea para realizar estudios de formación superior, capacitación, perfeccionamiento, entrenamiento profesional e investigación en el país o en el exterior. Gracias. Ya, los aspectos positivos. En los aspectos positivos tenemos la mejora de la calidad de vida, ya que entre el 2008 y en el 2018 fueron significativos. Por ejemplo, hubo el acceso al agua del 92% en la población. Como mi compañero ya lo mencionó, también existen las ayudas económicas. Tenemos menores de edad que existan en estas familias. También existe el bono Joaquín Gallegos Lara, que es para personas con discapacidad y en situaciones vulnerables. Y también tenemos el bono de mis mejores años, que son para los adultos mayores que también están en situación vulnerable.
Además tenemos el acceso a la educación, también que se han construido 70 escuelas del milenio, y con esto la matrícula y los uniformes han sido totalmente gratuitos. Cabe mencionar que también les dan el desayuno escolar, lo que ha contribuido que la desnutrición bajara bastante en los niños. Y por último tenemos la solidaridad que existe entre estos grupos, ya que poniendo un ejemplo, cuando fallece algún familiar o alguien está bastante grave de salud, realizan lo que son bingos solidarios, los sorteos o la venta de comida, y así se ayudan entre sí para poder superar cualquier situación difícil que estén pasando. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos los aspectos negativos. Es una realidad que el estado emocional de estas personas se ha visto bastante afectado, ya que viven en una situación bastante difícil y las aspiraciones y las expectativas son pesimistas, debido a que han venido siendo víctimas de la exclusión y la discriminación. De hecho, en el libro Más allá de la montaña se ve reflejado en un capítulo llamado Ya tenemos agua, que ellos creían que solo la gente blanca tenía derechos, por así decirlo, y que solo ellos mandaban. En este caso, los campesinos no tenían ni voz ni voto. Lo que sí es una realidad que con el tiempo han venido cambiando estos pensamientos, pues ya tienen un acceso a la educación para sus hijos. Y esto también ha cambiado bastante en su forma de pensar. También tenemos que la falta de empleo y la desigualdad en los sueldos. Una persona indígena con el mismo título que otra no indígena, su sueldo es menor, aún así ocupando el mismo puesto. También tenemos que aunque haya la educación gratuita, el analfabetismo en las personas adultas es alto. Por ende, no tienen acceso a un trabajo estable, y por ellos que trabajan en el campo, ¿no? Aunque claro, eso no está mal. Y también tenemos que la sociedad o estos grupos son bastante individuales, pero porque han venido siendo discriminados. Entonces esto influye bastante en la forma de pensar y en lo querer ser individualista. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Hemos visto otro tema. No sé si está listo el grupo 3. Grupo 3, por favor. Buenos días, doctora. Nuestro grupo está conformado por Sergio Mieles, Yelena Lucas, Leslie Mazapanta, Antonio Castellano, y nosotros les vamos a exponer acerca de los adultos mayores. Ya. Yo les voy a dar unos pequeños conceptos sobre los adultos mayores. Las personas adultas mayores, estas son sujetos de derechos, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto a sí mismos, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de la experiencia, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida. Es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Ya,
El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente que ya ha aparecido como alternativa de los clásicos personas de la tercera edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de vida, la que sigue tras la adultez y que antecede el fallecimiento de la persona, porque es precisamente durante en esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de la persona se van deteriorando. Generalmente, esta se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 70 años. Siguiente diapositiva. Según la legislación ecuatoriana, son adultos mayores los que tienen 75 años y más, no los de 70 años. 65 años. Ya tenemos la... A ver, yo les voy a hablar también sobre los tipos de adultos mayores. La geriatría es la especialidad médica que trata a los adultos mayores. Lo clasifican en funcionales y disfuncionales, basándose así en las escalas que miden la participación en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Los adultos funcionales son aquellos que pueden llevar a cabo sus actividades cotidianas sin dificultad o bien con mínima dificultad, por lo que pueden mantenerse independientes. Se considera disfuncionales a aquellos adultos que por algún motivo presentan una limitación para efectuar las tareas mínimas necesarias para valerse por sí mismo. También tenemos a los adultos mayores independientes. Este tipo busca proveerse de medidas que beneficien su propia seguridad, es decir, que es capaz de mantener un entorno seguro para él mismo, o acondicionarlo según sus necesidades. También podríamos decir que la seguridad del adulto independiente proviene de la conciencia que tiene de su propio estado y de su propia condición, lo cual le confiere una estabilidad, lo mismo física que emocional, por su parte. El adulto dependiente puede presentar un déficit cognitivo que no le permite discernir entre las situaciones seguras y las situaciones de peligro. De igual manera, no adecua sus actividades. Ya también tenemos los tipos de envejecimiento. Tenemos al anciano sano. Esta es una persona dependiente, autónoma, limitada solo por un proceso lógico de edad. Estas son personas que viven en otra etapa evolutiva, adaptándose a los cambios que su organismo exige. Como vivencien estos cambios será lo que determine si se encuentran en una etapa de plenitud, de aceptación, de conocimiento de sí mismo y de sus limitaciones, aceptándolo como parte normal del proceso de vida, o bien todo lo contrario. En muchas ocasiones son los cuidadores principales de muchos hogares. No obstante, la vigilancia de la salud de estos momentos de la vida es tan importante como en otras edades. También tenemos al anciano enfermo. Este es aquel que padece una enfermedad aguda, por lo que es la patología y sus síntomas lo que marca el camino de esta persona. Es como cuando a un adulto le aparece una enfermedad, mientras esta no remite, es la que marca el día a los días que dure. En función de dicha enfermedad se hará la adecuación de su vida, de sus limitaciones funcionales y psíquicas, de sus cuidados. Cuando remita, volverá a ser un anciano sano, o si empeora,
o se complica, pasará a ser un anciano frágil. La evolución de esta marca las ayudará a que requiera los pasos a seguir por los cuidadores. Tenemos también al anciano frágil. Hablamos de una persona que padece varias enfermedades agudas y que ya presenta características de dependencia parcial. El control de sus actividades diarias ya no es lo suyo, le supera, depende de sus cuidadores para tareas que ellos podían realizar por sí mismos. Ya. También tenemos al anciano geriátrico. Un cuarto grupo es el anciano geriátrico. Nos referimos a una persona dependiente para las personas básicas de la vida diaria. Son nuestros ancianos dependientes, lo cotidiano. Por ello supone un reto al que no puede enfrentarse solos. El hecho de vestirse, ir al baño, moverse, le requiere un esfuerzo que no pueden realizar sin ayuda de un cuidador. Su afectación les hace vulnerables y le ayuda a los auxiliadores y les ayuda a los auxiliadores ¿cómo le digo? Ahí se me fue. Ya, o sea, a los ayudadores de los auxiliadores le es más independizar. En este tipo de adultos, la fragilidad es un factor de riesgo para la discapacidad y valorar de una forma correcta que se puede hacer como una ayuda y que no es conveniente en una parte imprescindible para marcar una meta con sus objetivos diarios. Una ayuda a domicilio delegando funciones será como una distribución significativa. Ya, el siguiente diapositiva. Ya. Entre las causas, las personas de esta edad que ya viven con independencia del lugar donde viven, las principales causas de muerte en los ancianos son las cardiopatías, el accidente cerebrovascular y las neumopatías crónicas. En cuanto a las causas de discapacidad, son fundamentalmente el deterioro sensorial, el dolor en el cuello y la espalda, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los trastornos depresivos, las caídas, la diabetes, la demencia y la artrosis. En los adultos mayores, los cambios en la vida pueden incrementar el riesgo de depresión o llevan a que la depresión existente empeore en ellos. Algunos de estos cambios son la mudanza de hogar, como por ejemplo a un centro de la tercera edad, el dolor o padecimiento crónico, los hijos que dejan el hogar, cónyuge o amigo cercano que mueren, la pérdida de la independencia, por ejemplo, problemas para cuidarse sin ayuda o movilizarse, o pérdida de los privilegios para conducir. La depresión también puede estar relacionada con un padecimiento físico como el trastorno tiroideos, mal de Parkinson, enfermedad del corazón, cáncer, accidente cerebrovascular y la demencia como el Alzheimer. Ya, gracias. Siguiente. Ya comenzaríamos entonces a hablar de las características de un adulto mayor. Como bien sabemos, la vejez va a ser un proceso fisiológico que va a realizar en todo ser humano, donde se producen los diferentes cambios físicos, así como psicológicos o sociales. El envejecer va a ser un cambio gradual, natural e inevitable.
Por tanto, no todos los individuos vamos a envejecer de la misma manera. Además, la etapa de la vejez va a suponer lo que es actualmente una tercera parte de la vida de una persona. Por tanto, es lógico que sus necesidades vayan cambiando. Vamos a tener las diferentes características que van a ser los cambios que se van a dar en el cuerpo o en una persona de una avanzada edad. Como podemos tener los cambios fisiológicos. Estas van a hacer que las células se van a envejecer y van a cambiar lo que es su estructura corporal, se va a perder elasticidad e hidratación de la piel, lo cual va a aparecer las arrugas. También tenemos lo que son los cambios de salud, que es lo que más se nota en una persona mayor, que es que aumenta la prevalencia de las enfermedades. Al hablar de esto, cuando se llega a esta etapa, es normal de padecer enfermedades que disminuyan lo que es la calidad de vida, tanto como del adulto mayor, tanto de la familia. Y después tendríamos lo que son los cambios nutricionales, que aquí se vería lo que es la necesidad metabólica, ya que no van a ser las mismas y por tanto la alimentación debería de ser un poco más específica. También tenemos lo que son cambios en la eliminación. Estas aquí pueden aparecer lo que son incontinencias, que tienen consecuencias psíquicas, sociales y muy importantes para el anciano, ya que estas pueden llevar a una baja en el autoestima. También tenemos lo que son los cambios de la actividad. El ritmo de ejercicio va a disminuir de una manera muy drástica. Si bien es necesario que el individuo en esta edad se mantenga activo para así mantener todo su cuerpo de una manera mucho más completa. Van a también haber cambios en el sueño. El patrón de descanso va a cambiar mucho para ellos y el individuo no va a poder seguir una rutina diaria. Va a haber cambios de percepción. Los órganos de los sentidos van a verse muy afectados, lo que lleva a problemas que son sensoriales, como sordera, problemas de visión, etc. También van a existir lo que son cambios sociales. Su relación social y los roles van a ser mucho distintos, incluso dentro de la propia familia. Muchas veces las personas tampoco se implican activamente en la sociedad. Y vamos a tener lo que son también cambios de autoconcepto, que estas van a ser su actitud, su identidad, así mismo como la imagen corporal que ellos puedan dar va a ser negativa, ya que con esto va a disminuir mucho la autoestima para ellos. Siguiente. Ya vamos a ver lo que es la distribución a nivel nacional. Esta distribución ha sido dada por el censo de 2010 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el Ecuador hay 14.483.499 habitantes. De ellos, 940.000 van a ser adultos mayores, que aquí en Ecuador se considera que de 65 años para arriba son considerados como adultos mayores. Es decir, que el 6.5 de la población nacional son personas adultas mayores. La distribución por género, como se puede mostrar en esta gráfica, es dada por 53% para las mujeres y 47% para los hombres. Siguiente. Ya. Aquí vamos a ver su distribución por provincias. Va a estar representado por diferentes colores. Como tenemos en el color amarillo, vamos a representar de que va a haber una población de entre 1.104 a 5.000 personas adultas mayores en las provincias de Orellana, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Galápagos. Después también tenemos lo que es en color verde. Tenemos de 5.001 personas hasta 20.000 personas adultas en las provincias de Sucumbíos, Carchi, Santo Domingo de los Táchilas, Mona Santiago, Bolívar, Cañar y Santa Elena. Vamos a tener también de color morado. Vamos a tener de entre 5.001 personas de 20.001 personas hasta 45.000 personas adultas mayores. Van a estar en Esmeralda, Zimbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, El Oro y Loja. Pues vamos a tener de color celeste las diferentes provincias. En esto van a estar lo que son de 45.000 personas hasta 90.000 personas adultas mayores en la provincia de Manabí, Los Ríos y Azuay. Y como vamos a poder ver, la mayor cantidad de adultos mayores está representada por un color mucho más pálido, como un verde muy, muy claro. Vamos a ver que aquí van a haber más de 90.000 personas adultos mayores, como es en Pichincha y Guayaquil. Esas provincias son las que tienen una mayor población de adulta mayor, superando así los 90.000 habitantes de adultos mayores. Y estos números van incrementando con el tiempo. Gracias.
Ya, las estadísticas mundiales de los adultos mayores. El tamaño y la composición por edades de una población se determina a través de 3 procesos demográficos a la vez: la fertilidad, la mortalidad y la migración. Por lo tanto, esta reducción de la fertilidad y el incremento de la longevidad son factores claves para el envejecimiento mundial de la población. Pero no hay que olvidar que la migración internacional también ha contribuido al cambio de las estructuras de edad en varios países y regiones. En los países con grandes flujos migratorios, la migración internacional puede retrasar el proceso de envejecimiento, al menos temporalmente, ya que los migrantes suelen ser jóvenes en edad de trabajar. Actualmente, la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre el año 2000 y el año 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará. Es decir, que pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de medio siglo. El cambio demográfico será más intenso y rápido en los países de ingresos bajos y medianos. Habrá en el mundo más personas octogenias y nonagenias que nunca. Por ejemplo, entre 2000 y 2050, la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi 4 veces hasta alcanzar los 395 millones. Es un acontecimiento sin precedentes en la historia que la mayoría de las personas de edad madura e incluso ya mayores tengan unos padres vivos, como ya ocurre actualmente. Esto significa que una mayor cantidad de niños podrá conocer a sus abuelos e incluso a sus bisabuelos y bisabuelas. Y en efecto, las mujeres viven por término medio entre 6 y 8 años más que los hombres. Entre los derechos de los adultos mayores. La Asamblea General convocó la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 1982, en la que se elaboró un informe con 62 puntos conocido como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento. La Asamblea hizo un llamamiento para que se llevaran a cabo acciones específicas en temas tales como la salud y la nutrición, la protección de los consumidores de mayor edad, la vivienda y el medio ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad de ingresos y empleos y la educación. El 1 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Entre los derechos que poseen los adultos mayores, tenemos que tienen derecho a tener una vida digna, y para garantizar este derecho es importante hacer efectivo el acceso a los recursos y oportunidades laborales, también a las oportunidades económicas, políticas, educativas, culturales, espirituales, entre otras, así como el perfeccionamiento de sus habilidades para poder alcanzar un desarrollo personal y comunitario que le permita fomentar su autonomía personal. También tienen derecho a decidir libremente y responsablemente y conscientemente sobre su participación en el desarrollo del país y la definición de su proyecto de vida conforme a sus tradiciones y a sus creencias. También tienen derecho a tener un trabajo digno y remunerado en igualdad de condiciones y a no ser discriminado en estas prácticas, garantizando la equidad de género e interculturalidad. También poseen el derecho a una vivienda adecuada y digna sin que su familia o apoderados puedan limitar el uso, goce y disposición de este derecho. También tienen derecho a la accesibilidad de bienes y servicios de la sociedad, eliminando las barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social, garantizando que toda obra pública o privada tengan el acceso público a través de medios de circulación adecuados para las personas adultas mayores. Y también tienen acceso a la salud integral de manera universal, gratuita, solidaria e equitativa, ya sea en centros de salud públicos o privados. En cuanto a la legislación vigente en Ecuador que los protege, la Asamblea General convocó
No, me equivoqué. En Ecuador, la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional presentó un proyecto de ley orgánica de proyección prioritaria de los derechos de las personas adultas mayores, publicado el 9 de mayo del 2019. Con esta ley se pretende garantizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores, garantizando el derecho a la igualdad y a la no discriminación, reconociendo el deber fundamental del Estado de crear políticas y programas que promuevan la inclusión de las personas adultas mayores, teniendo en cuenta sus experiencias de vida y estableciendo un marco normativo que permite el pleno ejercicio de los derechos de estas personas adultas mayores, buscando eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia o abusos por razones de la edad. Ya, bueno, yo les voy a hablar acerca del cumplimiento de los derechos de los adultos mayores. Tenemos que saber que Ecuador es uno de los primeros, o fue uno de los primeros países de la región en tener una ley específica a favor de estas personas, que se denomina la Ley Especial del Anciano del número 127. Este es un instrumento jurídico que tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure tanto la salud corporal, psicológica del adulto mayor. Es por esto que su dirección siempre va a ser las principales necesidades básicas como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y todos los servicios integrales necesarios para que la existencia de vida de las personas mayores sea útil y decorosa. Ya. También se distingue un artículo muy importante que es el 16, que es un programa para los estudios de los niveles primarios, en el medio del cual estos se van a integrar a las poblaciones de la tercera edad. Este es un programa en que los estudiantes del sexto curso del nivel medio se podrán acoger a trabajos de voluntariado en hogares de ancianos del país, previo al título o a la obtención del título de ser bachiller. Esta es alternativa y es de carácter social, en el que se expresan algunas actividades, como por ejemplo promover la asistencia de la comunidad en la atención del adulto mayor, así como también programas de recreación, entre otros. Ya, también tenemos la intervención del IES en el artículo 166, que es muy importante, en el cual se dice que el gobierno prestará o dará prestaciones a estas personas por pensión ordinaria de vejez, pensión de vejez por edad avanzada, pensión por invalidez, por viudez, por orfandad, y el subsidio por incapacidad. Y el último de los artículos más importantes también que se considera es el del Fondo Presupuestario de Pensiones, en el que el gobierno financiará las prestaciones básicas por invalidez, pero también debido a los aportes obligatorios de los afiliados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, listo. Hay algunos programas que favorecen el cumplimiento de todas estas leyes que hemos nombrado, que son las más importantes y las más básicas. Tenemos el Programa Nacional del Adulto Mayor, el que pretende, su objetivo principal es cumplir todas estas leyes que hemos nombrado anteriormente. Entre estas, el objetivo principal es darle una vida útil al anciano durante sus últimos años de vida. Este programa se divide en 3 subprogramas importantes. Tenemos el subprograma de atención comunitaria al adulto mayor, en el que las personas adultas recibirán atención integral, de calidad y calidez, referente a la salud, al estilo de vida saludable, a la nutrición, a la salud mental, social, la prevención de enfermedades, inmunizaciones, y se incluye este proyecto a todos los familiares de la persona que está en atención. El subprograma de atención al adulto mayor en hospitales pretende garantizar una prioridad para estas personas en la atención de los servicios nacionales de salud, con una calidad del servicio y calidez que también contribuyan a la preservación, la autonomía y el envejecimiento con dignidad de estas personas. Y el último es la atención adulta mayor en instituciones sociales, en el que protege los derechos y la dignidad de las personas adultas
y también favorece el cumplimiento de ellos. Es por esto que se sanciona a todas las personas que van en contra de estos procedimientos y que le hacen daño a todos, a los adultos mayores. Siguiente diapositiva. Ya. Por último, tenemos un programa que está en vigencia desde 2018, que se denomina Programa Mis Mejores Años. Es un programa de una propuesta operativa del Estado ecuatoriano, y su enfoque es en el envejecimiento activo y saludable de los ancianos del Ecuador, mejorando también la calidad de vida y ofreciéndole los servicios básicos necesarios para que su vida sea útil y decorosa. Su objetivo principal, entre sus objetivos principales, es mejorar y brindar centros gerontológicos de atención diurna. También se han creado espacios activos para el envejecimiento digno, revitalización, recreación, socialización, encuentro, atención domiciliaria, y se han creado espacios de libertad y salud donde los adultos mayores puedan recrearse. Se han impulsado el aprendizaje de nuevas y divertidas actividades de entretenimiento, como por ejemplo bordar, pintar. Las personas mayores pueden estar en un círculo de personas de su misma edad y se pueden sentir seguras y cómodas. Bien, vamos a hablar sobre los aspectos positivos sociales que tiene este grupo de las personas mayores, adultos mayores. Esta pues se titula Patrimonio Mayor. Es una propuesta que obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Diseño, Íconos de Personas Mayores sin Discriminación. La dirigente social María Elvira Sánchez, que integró el jurado del concurso de miembro del Consejo Ejecutivo Mixto, destacó la posibilidad de ver a mis compañeros de lucha y líderes conociendo la propuesta. Ella exclamó que estaba muy contenta de participar en este espacio que permite una de las miradas de los adultos mayores con la de los jóvenes. Creo que será muy positivo y es un nuevo cambio que comenzará a recorrer. Eso pues tenemos referente a un importante cambio positivo social de los adultos mayores. Siguiente diapositiva. Ya, en lo que concierne a los aspectos sociales negativos, pues en el Día Internacional de las Personas Mayores, la OMS tomó partido contra el edadismo. Es un nuevo análisis llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud y se ha comprobado que las actitudes negativas o discriminatorias hacia las personas mayores están muy extendidas y son perjudiciales para la salud, tanto física como mental. En opinión de Johnny Baird, director del Departamento de Envejecimiento y Ciclo de la Vida de la OMS, este análisis confirma que el edadismo o discriminación por motivos de edad es un fenómeno que está muy extendido a la mayoría de personas y no dejamos de llevar inconscientemente por los estereotipos sobre las personas mayores. Sin embargo, como recurso del sexismo y el racismo, podemos modificar estas conductas presentes a nuestra sociedad y dejar de tratar a las personas en función a su edad. Con ello lograremos que nuestra sociedad sea más próspera, equitativa y saludable. Siguiente diapositiva. Problemas reales que presenta este grupo social. Por lo general existen 10 grandes problemas que tiene la tercera edad. Estas pues son la pensión, la pobreza, la crisis económica, la soledad, maltratos, ley de dependencia recortada, desprotección jurídica, inseguridad, paga por la medicación, marginación tecnológica. Cuando hablamos de marginación tecnológica, pues nos referimos a nosotros mismos los jóvenes, pues nosotros ya no nos sentamos a hablar con nuestros abuelos, sino que nos mantenemos a un celular, pues eso es muy evidente, y la falta de voluntarios. Esto sería todo por los problemas reales que presenta este grupo. Gracias. Bueno, realmente si ustedes pueden comparar adultos mayores de países desarrollados y adultos mayores de países en vía de desarrollo, ustedes verán las grandes diferencias. Por ejemplo, aquí en Manta, ¿quién llega en los cruceros? Adultos mayores de países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, para ellos
ser adulto mayor es una etapa muy importante porque pueden viajar, pueden estar con sus familiares, pueden tener actividades recreativas, pero a diferencia de lo que ocurre en el Ecuador, el adulto mayor en Ecuador pues está solo, si no tiene pensión, está mal visto donde vive, y realmente pues es una condición, está peor de salud, y es una condición mucho más triste en los países, estoy generalizando, no todos los casos son iguales, pero una gran mayoría, sobre todo adultos mayores pobres, que son bastantes, tienen esa condición. Entonces hay una gran diferencia respecto a países desarrollados y países en vía de desarrollo. Realmente en la pandemia, quien ha padecido más la pandemia ha sido los adultos mayores, y las muertes, el número de muertes más importante es en este grupo de edad. Bueno, señores, hemos terminado 3 temas. Y seguiremos el próximo día, el día lunes. No sé si hay algún comentario de ustedes, alguna pregunta. El próximo lunes, por favor, prepárense otros 3 temas y continuaremos. Muy bien, entonces que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, doctora. Pase bien, doctora.